¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros extraordinariamente bien. Repetimos en este espacio cuestiones básicas y fundamentales de la urología y de la ginecología. Lo hacemos con grandes especialistas y no perdemos de vista los accidentes cerebrovasculares. Así que vamos con el índice del espacio y enseguida les contamos. El zumo de granada aporta vitaminas, minerales y antioxidantes a nuestro organismo, pero ¿sabían que además se ha demostrado su eficacia en pacientes con cáncer de próstata? Enseguida, un especialista nos cuenta las virtudes de esta fruta. 10 millones de españoles sufren hipertensión, lo que supone un peligroso factor de riesgo cardiovascular. En unos minutos les contamos cómo controlar correctamente la tensión en su propio domicilio. El ictus es una peligrosa enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Hoy conoceremos algunas de sus consecuencias y sabremos si se puede prevenir. Bueno, pues tenemos con nosotros al director del Instituto de Enfermedades Prostáticas de la Dexeus de Barcelona, doctor Chechile. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, gracias. Mire, bueno, el otro día ya hablamos de la influencia positiva que tenía el zumo de granada sobre la próstata. ¿Qué otras cuestiones serían básicas para que entendamos que la próstata se puede cuidar, proteger? Ya sabemos que es del tamaño de una castaña, que está en un lugar muy anfractuoso, hay en un territorio muy especial, ¿no? Es decir, en una zona con difícil vascularización, que crece a partir de los 45-50 años, bueno, y que genera problemas en muchas ocasiones. Bueno, a ver, hace 20 años no veíamos la cantidad de cáncer de próstata que estamos viendo ahora. Tampoco hace 20 años veíamos cáncer de próstata en hombres por debajo de los 50 años como vemos ahora. Esto lleva a que nos preguntemos qué es lo que pasa, por qué un hombre de menos de 50 años desarrolla cáncer de próstata y antes no. Esta pregunta me la he hecho muchas veces. Estamos viendo cada vez más hombres que tienen padres y abuelos con cáncer de próstata, por lo tanto hay un elemento hereditario, un elemento genético. 10% de los cánceres de próstata tienen un origen hereditario, eso debemos tenerlo en cuenta. Esto significa que un hombre con un padre y un abuelo con cáncer de próstata tiene que comenzar un control, no a los 50 años como aconseja la Asociación Americana contra el Cáncer, sino a los 40 años. Muchas veces vemos hombres con 40 años que vienen con un PSA de 3 pensando que es normal y ese hombre con 40 años tendría que tener un PSA de 1,5. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hemos cambiado los últimos 20, 30, 40 o 50 años? Hemos cambiado la alimentación y seguramente una cantidad de estos cánceres de próstata y también seguramente la doctora ve más cánceres de mama en jóvenes ahora que lo que se veía antes. Pues si juntamos todo esto, vemos que la próstata en este momento está siendo una enfermedad muy de moda porque cada vez los hombres vivimos más, cada vez al vivir más tenemos más posibilidades de tener cáncer de próstata. Si se estudiara toda la próstata de un hombre que se muera a los 85 años de lo que le toque, si se estudiara esa próstata, ese 100% de los hombres van a tener cáncer de próstata. Esos hombres pueden tener hiperplasia benigna de próstata que afecta a más o menos la mitad de los hombres y tienen síntomas, y 30 de cada 100 hombres en algún momento de la vida se tendrán que operar de crecimiento benigno. Por eso es que la próstata es una enfermedad, es un órgano de moda con enfermedades de moda. Por alusiones, la doctora Serrano, que ya que le ha dicho lo de la mama, que cada vez se ven más y tal, ¿usted cree que también influyen factores como la nutrición, la alimentación, el estilo de vida en que haya más cáncer de mama? Hombre, seguro, porque los factores tradicionales que decíamos, pues que la lactancia, por ejemplo, protegía, era un elemento que ha sido toda la vida así. Sin embargo, es verdad que ahora parece que hay mayores diagnósticos. Yo creo que lo fundamental es la posibilidad del diagnóstico precoz. También hay otro elemento, y es que las mujeres vivimos más tiempo que se vivía en décadas anteriores. No quiere decir que cáncer de mama hay desde toda la historia, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos es una impresionante gama de mecanismos para hacer una detección precoz. Y esto hace que salga mucho más a la palestra, que tengamos muchos más datos, que tengamos muchas más amigas, muchas más conocidas, muchas más familiares que están pasando por el drama, afortunadamente con muy buen pronóstico en la actualidad, de tener un cáncer de mama. ¿En su libro hace alguna referencia precisamente a este asunto? Sí, sí, y además en el libro lo llamamos, bueno, el título es Lazo Rosa, porque de alguna manera, como todos sabemos, que es una cosa que ha simbolizado un poquito la pelea de las mujeres para
llegar a detectar muy pronto los cánceres de mama para poder realmente controlarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día toda mujer que es española no conoce la mamografía. La mamografía es una herramienta excelente, la primera que tenemos para poder detectar un pequeño tumor, una microcalcificación, una distorsión, una pequeña cosa que es lo que nos va a dar la clave para estudiar más a fondo esa mama. Fíjese, tengo una pregunta para usted de la página web que dice: tengo 51 años y me han dicho que empiezo a tener osteoporosis, así me gustaría saber qué puedo tomar para no perder más calcio y que ese problema no vaya más. Bueno, el empezar a tener osteoporosis, quiero decir, obviamente hay que llegar al diagnóstico preciso. O se tiene osteoporosis o no se tiene, o tenemos el paso previo que es la osteopenia, y como todo el mundo sabe, pues realmente es la densitometría también la herramienta que nos permite saber esto. Es verdad que hay familias pues que tienen una gran predisposición a tener osteoporosis, a fracturas previas, y en ese caso ya lo sabemos, cuidar la alimentación. El tema del calcio no lo resolvemos cuando ya somos mayores, pero es verdad que encontramos mucha gente joven que no le gusta nada, la leche tal, que ya te dicen, no, yo no tomo nunca, pues todo esto hay que tener mucho cuidado. Y luego también tenemos una gran batería de medicamentos específicamente generados para controlar la osteoporosis, muy eficaces, y en una segunda línea, que no es la primera para la osteoporosis, la propia terapia hormonal sustitutiva puede tener beneficios cuando la estamos utilizando para el objetivo fundamental, que es básicamente disminuir los síntomas de sofocos que tenemos en la menopausia. Bueno, como están ustedes dos, el doctor Chéchile y la doctora Serrano, me gustaría saber en qué momento, ¿cuándo hay que hacer una mamografía? ¿Cuándo está indicada hacer una mamografía en una mujer sana? ¿Y cuándo está indicado un estudio prostático en un hombre que no tenga nada sano? Empezamos por usted, doctor Chéchile. Ya lo habíamos comentado, o sea, a partir de los 50 años, en un hombre que no tenga ningún antecedente familiar, ese hombre tendría que realizarse una visita, un tacto rectal y una determinación de PSA. Puede también realizarse una ecografía, y todo esto se adelanta 10 años, incluso nosotros estamos adelantando incluso el estudio cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata a los 35 años. Claro, es muy duro decirle a un hombre de 35 años, mírese porque puede tener un cáncer de próstata, pero no es tan duro si su padre tiene un cáncer de próstata o ha muerto por un cáncer de próstata, claro, y su abuelo también, o tiene tíos con cáncer de próstata. Perfecto. Y entonces, en el caso de la mujer, doctora Serrano Fuster... Pues por ahí andamos, es una edad similar, porque hay que diferenciar dos cosas. El cribado poblacional, que decimos cuando estas campañas, que en todas las comunidades autónomas se hacen para que toda mujer, a partir normalmente de los 50 años, se hagan una mamografía, tengan algo o no tengan nada, de una manera poblacional para todo el mundo, a partir de los 50 años y cada 2 años. Pero esto no quita que cada vez adelantemos más esa edad. Hoy en día ya estamos planteando de una manera casi para todo el mundo la posibilidad de que a partir de los 40 se empiece a hacer una mamografía de base para luego conocer los cambios. Y por supuesto esto sería para las mujeres sin ningún síntoma. Aquellas mujeres que se palpan algo, que tienen una dureza, que tienen una retracción, que tienen alguna cosa que pueda sorprender, estas mujeres ya será el ginecólogo en su momento quien pedirá la mamografía y por tanto puede ser antes. Pero vamos, básicamente es a partir de los 40 años cuando la mamografía es fundamental para detectar a tiempo los cánceres. Bueno, pues después de oírla, no es una anécdota, pero la próstata, ¿qué produce la próstata? La próstata produce una gran parte del líquido seminal. Bueno. Produce eso. Y dígame una cosa, ¿las relaciones sexuales favorecen o perjudican en el asunto de la próstata? ¿Hay algún estudio? Hay un estudio reciente. Británico. Hay un estudio reciente que dice de que la actividad sexual disminuye la incidencia de cáncer de próstata. Yo lo creo. Claro, ¿y por qué se puede entender esto? Evidentemente cuando... Eso, perdone, vamos a parar un momento. Eso no quiere decir que el que tenga un cáncer de próstata es que haya tenido menos relaciones sexuales de las debidas, porque no hay un termómetro de eso, ¿no? No, pero tiene su lógica. Si tenemos en cuenta de que hay muchos carcinógenos que pueda haber en cualquier parte de nuestro organismo, cuanto más tiempo estén esos carcinógenos en el líquido seminal, en las vesículas seminales, o esa próstata no se vacíe de su secreción, pues tiene algo relación, y hay un estudio sobre eso realmente. Las mujeres que no tienen relaciones sexuales teóricas, estoy hablando de monjas y personas que han optado, sí, celibato, que han optado por esa opción, ¿tienen más cáncer de mama?
El cáncer de mama, uno de los factores es el no haber dado el pecho, pues todos sabemos que es un elemento, normalmente no hay una relación tan directa con eso, porque tiene mucho que ver con los estrógenos, con el nivel de actividad estrogénica que tenemos a lo largo de nuestra vida. Por eso digamos que el que una mujer tenga la menopausia tarde, a los 55 años, un ejemplo, para algunas cosas es bueno para el hueso, pero no es bueno, por ejemplo, para la mama. No, el tema de las relaciones sexuales, lo que sí hay un vínculo muy claro con la patología a otro nivel, a nivel un poco del cuello de la matriz y tal, claro. Pero a nivel de mama yo creo pero que al todas... revés, a más relaciones más... Exactamente, pero a nivel de mama yo creo que toda mujer a partir de una edad, sobre todo también en función de la historia familiar, que eso ya lo sabemos que en todos los cánceres es fundamental, toda mujer tiene que ser estudiada, que no dé miedo ir a hacerse una mamografía, porque muchas mujeres por pudor, por el dolor, pues no van. Esto yo creo que hoy en día no, hay que convencer a todas las mujeres de hacerlas. Bueno, pues vamos a ver si esta noticia, después de oír estas prevenciones y la relación entre relaciones sexuales y próstata o cáncer de mama, vamos a ver lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Yo me río porque siempre hay un estudio británico para cualquier cosa, pero en este caso han conseguido crear esperma artificial. ¿Amenaza la ciencia el papel del varón en la reproducción humana? Por primera vez se ha conseguido crear esperma en un laboratorio en el Reino Unido. El éxito es de un equipo de científicos de la Universidad de Newcastle que lo ha conseguido a partir de células madre. Este hallazgo puede ayudar a comprender mejor las causas de la infertilidad y quizás a desarrollar tratamientos en el futuro. También podría incluso llegar a explicar la transmisión de enfermedades hereditarias. Sin embargo, algunos expertos dudan de la funcionalidad real de los espermatozoides conseguidos, pero en un momento en el que el número de donaciones de esperma y óvulos está descendiendo, siempre queda la esperanza. Bueno, y realmente una cuestión que como no hemos terminado los libros, porque no podemos tener tanto tiempo, de vez en cuando los observamos, los miramos, leemos un capítulo, pero ¿qué pasa entre reproducción y menopausia? Ya sabemos que cuando ocurre la última regla, pero van planteando esta cuestión cada vez más, ¿no?, en la consulta, ¿no? Sí, por un lado hay mujeres que en una edad muy, bueno, pues digamos, entre comillas, avanzada, se plantea una maternidad tardía, porque es verdad que por motivos, yo que sé, de mucho cambio de pareja, problemas económicos, problemas de diverso tipo, ahí cada vez más encontramos a mujeres a partir de 40 años con un deseo muy fuerte de tener un embarazo. Bueno, obviamente es una posibilidad, ahí está, la técnica hoy afortunadamente está lo suficientemente avanzada para poder entrar en esa dinámica, pero también hay que decir que las posibilidades son menores. A partir de una edad, como nos quedan mucha menos folículos en nuestro ovario, porque así vamos llegando a la menopausia cuando se nos agotan esos folículos en nuestros ovarios, desde luego a partir de los 40 años hay bastante menos posibilidad de conseguir un embarazo natural. Pero por contra tampoco nos podemos fiar, porque si pensamos que a partir de esa edad, bueno, esto es jauja, aquí no va a haber embarazo, también nos encontramos mujeres que se han confiado y en edades muy cercanas a la menopausia y en edades ya muy tardías para, bueno, pues para tener un embarazo, digamos, saludable, pues resulta que se quedan embarazadas sin desearlo. Por tanto, bueno, es verdad que es un tema interesante. Lo que no debemos hacer, creo yo, es llegar a esos extremos que suelen saltar en la prensa, que son anecdóticos, de aquellas mujeres que tienen 60, 70 años y se plantean un embarazo. Yo creo que hay que ser responsables para tener la maternidad a tiempo, pensando siempre en el beneficio de la madre, el padre y el futuro bebé. Pues doctora Serrano Fuster, muchísimas gracias, porque esto es una aportación complementaria al tema que nos trae aquí, que era la menopausia, pero claro, una mujer siempre lleva implícito en ella misma los deseos reproductivos. Bueno, doctor Chichele, que tenga mucha suerte, pero dígame, ¿qué es mejor, el té verde, el vino tinto o...? Yo hago las tres cosas. Tomo té verde, tomo vino tinto y tomo zumo de granada. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacerlo. Bueno, también podemos hacer otras cosas que no decimos, ¿no? Bueno, siempre se puede hablar. También, siempre se puede hablar. Bueno, quiero indicarles a todos ustedes que en realidad lo que nos importa es lo fundamental, la vida más saludable. Bueno, dentro del mundo de la vida saludable tenemos un asunto fundamental, y es que ya saben que las cifras de tensión arterial nos preocupan. Nos preocupan porque es una epidemia silenciosa. Después veremos con los expertos cómo influye en lo que son los problemas cardiometabólicos o también en los cerebrovasculares, porque estaremos con un internista, el doctor Sabán,
y también con el doctor Masjuan, que es neurólogo. Trabajan en el mismo hospital, en unidades diferentes, pero que ya ven que son complementarias. Antes de poner en marcha el tensiómetro hay que adoptar la postura correcta, no cruzar las piernas, el brazo estirado y en reposo. El manguito colocado a la altura del corazón, la espalda está recta, no debe estar curvada. La automedida de la presión arterial tiene mucha validez para el médico, ayuda a evitar un diagnóstico erróneo, pero cada uno en su casa frente a este aparato debe cumplir una serie de normas. Tiene que estar en reposo al menos 3 minutos antes de tomarse la presión arterial. Si está tomando el paciente tratamiento, hay que tomarla antes del tratamiento de la mañana. Y antes de las comidas se tomará la presión, callado y en un ambiente tranquilo. La mayor parte de estos aparatos, de estos tensiómetros que están a la venta, están validados por sociedades científicas. Lo más importante es no tomarse nunca la tensión cuando uno se encuentra mal o está estresado. Y estrés es lo que provoca a algunos la visita al médico. Sufren lo que se llama reacción a la bata blanca. Su tensión en consulta se dispara. Es verdad, por eso tomarse la presión en casa a nosotros nos elimina todas estas variaciones. Y por eso piden que se tome bien. En la página web del Club del Hipertenso nos recuerdan las pautas. ¿Quieren saber qué riesgos tenemos de sufrir un accidente cerebrovascular? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? En unos instantes, un especialista nos resolverá todas nuestras dudas sobre esta enfermedad. Bueno, doctor Masjuan, ¿qué tal se encuentra? Muy bien. Bueno, hay una cuestión. Usted y el doctor Sabán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Trabajan en el mismo hospital, pero claro, uno tiene una unidad, que ¿cómo le llama a su unidad? Patología endotelial. Sí, sí. Pero nadie llega a un hospital preguntando por la unidad de patología endotelial. Eso sí. Es una suerte para usted, porque se lo mandan los compañeros. Sí, claro, es difícil. La primera vez que lo dicen, todo el mundo llega con un nombre equivocado. Más fácil, incluso en el propio hospital, normalmente se nos llama como la unidad de endotelio, porque es más fácil de recordar. Pero usted ha encontrado conmigo un adicto, ¿eh? Muchas gracias. Yo le voy a hacer tomar zumo de granada a usted. Muchas gracias. No, y al doctor Masjuan, pero va a tener un adicto con el tema endotelial, porque creo que es la base de todo, ¿no? Además, su libro me ha gustado mucho. Muchas gracias. Sigue siendo de cabecera porque nadie lo conoce. Es un libro de minorías yo creo, ¿no? Pienso que sí, que todavía está poco divulgado, pero bueno. No, pero me refiero que es para médicos. No, vamos, ¿Sí? tiene dos lenguajes. Este libro tiene dos lenguajes. Un lenguaje básico con el que puede llegar, no me refiero al público en general, que también tenemos público pacientes que se lo han comprado, pero fundamentalmente yo creo que tiene dos lenguajes porque llega tanto al médico especialista, a terrenos donde él fundamentalmente no es su patología de batalla, y luego tiene también una llegada, un lenguaje para el médico de atención primaria. O sea, que está escrito con ese lenguaje ambivalente. De hecho, están los colaboradores del libro, entre los cuales está el doctor Masjuan aquí presente, están muy escogidos y se ha buscado gente con mucha experiencia que pudiera escribir con ese doble lenguaje. Claro. Bueno, vamos a ver, doctor Masjuan, que lo que sí entendemos es lo que es una unidad para el tratamiento o el control del ictus. ¿Cuántas hay en España? ¿Cómo nacen las unidades del ictus? Sí, las unidades de ictus son unidades pequeñitas de 4 a 6 camas, donde hay una enfermera que va a vigilar esos pacientes durante las primeras 24 o 48 horas desde que tienen un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, y tienen la característica de tener unos monitores donde vemos su presión arterial, su frecuencia cardíaca, las complicaciones neurológicas, y luego siempre hay un neurólogo de guardia que intenta resolver las complicaciones. Y la pregunta de cuántas unidades de ictus hay, pues hace 4 o 5 años había muy poquitas, a día de hoy hay 37 unidades de ictus. ¿En toda España? En toda España, pero eso en la mayoría están ubicadas en Madrid y en Barcelona, lo que quiere decir que más del 50% de las provincias españolas a día de hoy no tienen ninguna unidad de ictus, y eso va en contra de lo que es el derecho a que todo ciudadano español tenga a las mismas atenciones sanitarias cuando le ocurre la desgracia de tener un ictus. La equidad, ¿no? La equidad sanitaria, sí. Sí, lo único que pasa es que eso no quiere decir que estén atendidos en otros hospitales por neurólogos que, aunque no tengan la unidad, pueden darle la asistencia requerida. No es que están desprotegidos del todo. No están desprotegidos, pero la atención en fase aguda en unidades de ictus ha demostrado claramente que mejora la morbilidad, las secuelas y la mortalidad de estos pacientes. Por ahí, desde nuestra sociedad de neurología, insistir en que el mejor tratamiento para un paciente que ha tenido un ictus es ingresar en una unidad de estas características. Usted es el responsable de la coordinación de estos problemas en la Sociedad Española de Neurología. Efectivamente, sí. Muy bien. Hay una pregunta para usted del contestador que dice: tengo 32 años y tomo anticonceptivos orales. Me gustaría saber si por tomar anticonceptivos tengo más riesgo de sufrir un ictus.
Bueno, en principio, solamente por tomar anticonceptivos orales el riesgo es muy bajito. Lo que no se debe asociar es junto al tabaco. Entonces sí, el riesgo empieza a tener importancia. O sea que, atento a la respuesta del doctor Masjuan, tabaco más anticonceptivos orales, riesgo, aumenta el riesgo, aunque es muy bajo, menor, prácticamente se pueden hacer estudios, incluso las dosis, la doctora Serrana Fuster lo contó aquí, esto maravillosamente hace poco, que precisamente las dosis son muy bajas ya de anticonceptivos que se ponen en las pastillas, no como al principio, en los años 78, 79, 80, cuando se aprobaron los anticonceptivos en España. Bueno, hay una cuestión también que me interesa. ¿Cómo se disuelve un trombo? ¿Cómo se disuelve? Hay un ictus por un trombo. ¿Qué hace usted? Pues en principio tenemos 4 horas y media para poder aplicar en algunos casos una medicación por la vena, en la que en ciertas se puede disolver el trombo. Y lo que ya se está haciendo en algunos hospitales de Madrid, de Barcelona y en España es meter un cateterismo, igual que los cardiólogos, con un catéter ir al centro del cerebro y ahí inyectar el fármaco, incluso extraerlo con un catéter, se saca el trombo del cerebro y se restablece esa arteria que estaba cerrada, se restablece el flujo y conseguimos salvar esa zona del cerebro que se ha quedado sin riego y por tanto disminuir las posibilidades de que le quede una discapacidad en unos meses. Está bien. Bueno, hay una pregunta fundamental para los dos porque hemos empezado con una información sobre la hipertensión. Relación entre hipertensión y problemas endoteliales, Sí. problemas del endotelio, problema vascular e hipertensión. Y a usted lo mismo. Sí, sí. Yo le podría decir que la hipertensión arterial es un factor de riesgo clásico, ahora llamado nuevamente tradicional. Se cambia la terminología continuamente, pues pasamos de factores de riesgo clásicos, ahora se llaman tradicionales, los emergentes se llaman ahora no tradicionales. La hipertensión es un factor de riesgo clásico y ahora modernamente llamado tradicional de nuevo. Entonces, el daño del endotelio en el enfermo hipertenso es incuestionable y desde las primeras fases, desde fases prehipertensivas, cuando todavía no está la hipertensión establecida, ya hay un sufrimiento del endotelio. Y eso está prácticamente demostrado. Si a eso le sumamos pequeños factores o importantes factores, todo eso se dinamiza mucho más. Por eso todos los hipertensos no son iguales. No es lo mismo tener hipertensión o prehipertensión y tener una diabetes y tener una hipercolesterolemia que tener solo hipertensión. Si además añadimos nuevamente el tabaco, el factor tabaco, todo lo magnifica. El daño del tabaco siempre magnifica cualquier daño cardiometabólico. Muy interesante. Y respecto a este asunto, ¿qué piensa el neurólogo? Hipertensión y accidentes cerebrovasculares. La hipertensión es el factor de riesgo más importante en los infartos cerebrales y en las hemorragias. Hasta un 70% de los pacientes con ictus o con hemorragia cerebral son hipertensos. No quiere decir que, a diferencia a lo mejor del infarto agudo de miocardio, donde los factores de riesgo son fundamentales, en el infarto agudo de miocardio, en el infarto cerebral o en la hemorragia cerebral hay otra serie de factores y de enfermedades que influyen. Alguien puede no tener factores de riesgo y sufrir un infarto producido por una disección de la carótida, por problemas congénitos o por problemas cardíacos más allá de los problemas coronarios, como pueden ser arritmias o valvulopatía. O sea que la enfermedad cerebrovascular va un poquito más allá de lo que es la enfermedad cardiovascular. Doctor Jaime Masjuan, le voy a hacer una pregunta muy sociológica, humana, en la que muchas personas, cuando alguien sufre un accidente cerebrovascular en su familia, se sienten en la inmediatez del momento, sienten un gran drama personal, humano, sensible, lloran, lo pasan mal, pero luego el paciente se queda muy vegetativo y la cuestión se alarga y se alarga. Y ustedes tienen dificultades para dar el alta porque dar ese alta no la pueden dar y por otra parte tampoco se puede recibir en el entorno de una familia. Esa situación, ¿cómo la viven ustedes? ¿Qué pueden hacer? Porque realmente es una situación... no va ni para adelante ni para atrás. Bueno. Y genera dentro de la psicología familiar un estado de una morbosidad psicológica extraña, ¿no? Porque eso de desear que alguien no esté, porque no está, pero sigue ahí. Entonces, ¿cómo viven ustedes esa situación? Pues nosotros vimos la fase aguda, que es el drama familiar que supone de repente de alguien que esté bien, y al día siguiente ya se tienen que suponer, cuando las primeras 24 o 48 horas vemos que el paciente no va a ir bien, y hay que explicar a la familia que van a tener que cambiar drásticamente lo que es su manera de vivir con el paciente, porque más incidimos como en la gente joven, que encima puede muchas veces son los que trabajan, los que traen el dinero a casa, pues podemos estar hablando que va a quedar discapacitado y no va a poder volver al entorno familiar nunca, ¿no? Entonces en España lo que sería deseable en esas primeras
3 a 6 meses sería tener buenos centros de rehabilitación donde pudiésemos derivar a los pacientes para intentar forzar al máximo la recuperación cerebral, que no siempre es posible, pero que en un porcentaje importante de pacientes al cabo de los 6 meses tienen cierta recuperación. También hay programas de rehabilitación en el propio domicilio para que se vayan adaptando, pero no quita que sea una enfermedad. Es la primera causa de dependencia en España en adultos, o sea, que eso lo dice todo, ¿no? La primera causa de dependencia en adultos. Eso lo había leído yo, por eso le he preguntado este asunto. O sea, que es tremendamente, y los recursos sociales, la ley de dependencia, todas esas cosas que leemos en los periódicos a día de hoy no están llegando a los pacientes que están saliendo de los hospitales con este problema. Esto sí que es un drama, ¿eh? Eso es un drama porque afecta a muchísima gente con pocos recursos, hay que adaptar el domicilio, es un problema diario. ¿Y dónde está la clave para que ustedes bajen el problema? ¿Cómo la neurología moderna baja ese índice de que se produzcan este tipo? O sea, si los trombos fueran menores, si no fueran tan frecuentes, ¿hay algo que hagan ustedes para bajar? Sí, la mortalidad ha bajado un 50% en los últimos años y también la discapacidad, motivado fundamentalmente, primero por el control. Lo mejor para que alguien no tenga un ictus y sus consecuencias es prevenirlo, pero si aún así sucede, los tratamientos en fase aguda, que son las unidades de ictus, lo que hablábamos antes de disolver el trombo, eso incrementa en un 50% la posibilidad de que el paciente no tenga ninguna discapacidad al cabo de 3 meses, y por eso las unidades de ictus han demostrado que enviamos muchísimos mayor número de pacientes a su casa para hacer la rehabilitación, que los derivamos a centros de rehabilitación o centros de cuidados medios donde el paciente ya pues, va a quedar muy discapacitado. Me interesa mucho lo que me ha contado. Estaremos pendientes de la Sociedad Española de Neurología, de su trabajo, de las unidades de ictus. Y doctor Savant, claro, al final las cosas ocurren cuando uno va teniendo años. ¿Qué relación hay entre la medicina, lo que es cardiometabólico y el envejecimiento? Pues tiene bastantes puntos de encuentro. La enfermedad cardiometabólica es una evolución de la enfermedad cardiovascular, pero la medicina anti-aging es una nueva medicina que se apoya mucho en la enfermedad cardiometabólica como concepto y que además tiene puntos de encuentro desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico. Sobre todo, lo más interesante para los científicos es los puntos de encuentro entre el envejecimiento y la propia enfermedad cardiometabólica, y sobre todo en lo que se refiere al estrés oxidativo, por un lado, y todo lo relacionado con el mundo apasionante de las sirtuinas. El mundo apasionante de las sirtuinas que está muy en boga en los medios de radiodifusión por el tema del resveratrol, pero que va mucho más allá y se están planificando terapias génicas para modificar las sirtuinas y de tal manera que tengamos menos enfermedad cardiovascular y también que envejezcamos menos, no solo porque tengamos menos enfermedad cardiovascular, sino porque se lentece el envejecimiento de todos los tejidos. Un tema apasionante, me parece. A mí me parece también, y le voy a decir una cosa a los espectadores, y es que siempre cuando llega un premio Nobel, dice, es inglés, americano, California, luego vas al sitio, y es un sitio que no es más grande que el Ramón y Cajal. Bueno, pues hoy se han sentado aquí dos grandes especialistas. El doctor Savant es una de mis apuestas de futuro. Siempre les digo que en cualquier momento nos va a dar la sorpresa y le van a citar por lo menos con una césita a algún Nobel. No, perdóneme, sí. ¿Cuántos centros? Yo le digo cuántos centros hay como el suyo, ¿se lo digo? No sé, yo los he contado, hay 9 en el mundo, 9. Muchas ¿A usted le extrañaría? ¿A usted le extrañaría que alguno de esos centros usted ha estudiado las sirtuinas, usted está trabajando en eso, ¿por qué se va a extrañar de que las cosas vayan bien? No, porque bueno, estamos hablando de dimensiones distintas. Ah, sí, bueno, ya le presentaré yo a los Nobeles. Verá qué aspecto de sentido común tienen todos, como usted. Muchas gracias. Señoras, señores, ha sido un placer hoy estar con ustedes, hemos hablado de muchas cosas, pero lo más importante es que se han sentado aquí grandes especialistas, el doctor Savant, el doctor Masjuan, el doctor Chéchile, la doctora Serrano Fuster. Todos trabajan en distintas dimensiones, pero todos están en un mundo muy específico, ese en el que hay que empezar a cuidar las cosas. Muchas gracias y hasta mañana.